Saludos cordiales, estimados amigos. En esta sesión vamos a estudiar los músculos del antebrazo, aquel segmento del miembro superior que se encuentra entre el codo y la región del carpo. Podemos estudiar o agrupar los músculos del antebrazo desde el punto de vista anatómico, como lo hago en el sistema audiovisual de disección cadavérica, y también lo podemos agrupar los músculos del antebrazo desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista anatómico, ustedes lo van a estudiar en el video de disección cadavérica. Yo en este momento voy a indicar la clasificación del antebrazo, la división del antebrazo desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista funcional, los músculos del antebrazo se dividen en dos regiones. Una flexora pronadora, que se sitúa en el compartimiento anteromedial del antebrazo, y un grupo extensor supinador que va a corresponder o a situarse en el compartimiento posterolateral del antebrazo. Aquí vamos a decir el diagnóstico de lo que estamos observando. El diagnóstico que observamos corresponde a la disección de los músculos tanto de la región flexora pronadora como extensora supinadora del antebrazo. Eso, repito, desde el punto de vista funcional. ¿Cómo está constituido los músculos flexores pronadores? Se disponen en tres capas. Una capa superficial, que de fuera hacia adentro son los siguientes: el pronador redondo, el flexor radial del carpo, que también se lo conoce con el nombre de músculo palmar mayor. A continuación tenemos el flexor largo del carpo, o llamado también palmar menor. Y ya medialmente la capa superficial está constituida también por el flexor cubital del carpo, denominado también músculo cubital anterior. Eso corresponde a los músculos de la capa superficial flexor pronador. Y observen que esta capa tiene como inserción común el epicóndilo medial del húmero, llamado también epitroclea. Diagnóstico de lo que observamos en el siguiente gráfico. Hay dos gráficos en donde se va a estudiar la capa intermedia y profunda del grupo muscular flexor pronador. Previamente, como ustedes observan, se ha hecho
la disección de la capa superficial. En el gráfico derecho tenemos capa intermedia constituida por un solo músculo ancho, más o menos grueso, que corresponde al flexor común superficial de los dedos o simplemente flexor común de los dedos. El plano profundo está constituido por 3 músculos, de los cuales solo observamos aquí, en relación con el radio donde toma inserción, la capa profunda está constituida de fuera hacia adentro por 2 músculos, 3 músculos, pero de fuera hacia adentro tenemos el flexor largo del pulgar y el flexor profundo, que aquí está cubierto por el flexor superficial. Este es el flexor superficial. Para poder ver el flexor profundo tendríamos que disecar este músculo, que corresponde a la capa intermedia. Observemos a nivel de la mano, de los dedos de la mano. Observen cómo estos músculos a nivel de la mano y del tercio inferior del antebrazo termina en cordones cilíndricos que se van a fijar por último en las falanges de los dedos. Sigamos los tendones cilíndricos del flexor común superficial de los dedos. Sigamos uno de ellos como ejemplo. Y vamos a observar que a nivel de la segunda falange o que a nivel de la articulación interfalángica proximal, el tendón del flexor superficial de los dedos se divide en 2 fascículos que van a terminar insertándose en el extremo proximal de la segunda falange. Observe que se forma un ojal y a través de él parece emerger otro tendón cilíndrico que va a fijarse en el extremo proximal de la tercera falange. Esta apariencia de terminación del flexor común superficial se lo va a llamar tendón flexor perforado. Pareciera que el tendón del flexor profundo lo perforara. Entonces, los tendones del flexor superficial de los dedos terminan en 2 lengüetas que se fijan lateralmente al extremo proximal de la segunda falange, formando un ojal por donde emerge el tendón del flexor profundo para terminar en el extremo proximal de la tercera falange de los dedos. De ahí los nombres: al tendón del flexor superficial, tendón perforado, y al tendón del flexor profundo, tendón perforante. Y por último, la capa profunda de la región anterior del antebrazo está dada por el músculo pronador cuadrado, que se sitúa o que toma inserción en el extremo distal del radio y del cúbito, y que aquí en el gráfico no lo observamos. Todos estos músculos, flexor pronador, todos están inervados, reciben inervación motora procedente del nervio mediano, excepto el músculo cubital anterior o flexor radial del carpo o flexor cubital del carpo y los fascículos internos del flexor profundo de los dedos. Repito, todos los músculos flexor pronador son inervados por el nervio mediano, excepto el flexor cubital del carpo
y los fascículos internos del flexor profundo de los dedos. De manera general, este plano anterior tiene como función ser flexora, flexora del codo, flexora de la mano y flexora de los dedos. Entonces, la región anterior del antebrazo, su función es ser flexora. Diagnóstico de lo que observamos en los siguientes gráficos. Hay 3 gráficos. Desde el punto de vista posición anatómica, gráfico derecho, gráfico intermedio y gráfico izquierdo. Diagnóstico. Músculos, plano muscular de la región extensora supinadora, que están ubicados en el compartimiento posterolateral. En esta región posterior se incluyen los músculos de la región lateral desde el punto de vista anatómico. La función general de estos músculos es ser extensora, extensora de la mano o extensora de los dedos, principalmente, ¿verdad? Los grupos musculares o el grupo muscular de la región posterior del antebrazo se dispone en 2 capas. En el lado derecho tenemos la capa superficial, en el gráfico intermedio y a izquierdo tenemos la capa muscular profunda posterior del antebrazo. Veamos cómo están constituido esta capa. Capa superficial, todo lo que marco de fuera hacia adentro, es decir, desde el pulgar hacia el meñique, tenemos el músculo brachioradial, también conocido con el nombre de músculo supinador largo. Así lo van a estudiar en la disección cadavérica, como supinador largo. En la actualidad se lo denomina brachioradial. Adyacente a él tenemos otro músculo que corresponde al extensor largo radial del carpo. Extensor radial largo del carpo o primer radial externo. A continuación, el músculo extensor radial corto del carpo o segundo radial externo. Luego, medialmente tenemos el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y ya medial a estos músculos, el extensor cubital del carpo o cubital posterior. Y esta capa superficial termina con un músculo pequeño triangular situado en la parte postero-supero-medial del antebrazo, que se denomina anconio. Así está constituido la capa superficial de la región extensora supinadora. Repito, de fuera hacia adentro con los nombres actualizados: brachioradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, extensor cubital del carpo y el músculo anconio. Vamos al gráfico intermedio, que es similar al
gráfico izquierdo, con la única diferencia, y muy importante por cierto, es que en el gráfico intermedio se observa el trayecto de un ramo nervioso, que ya lo vamos a indicar. La capa profunda, extensor supinador, está constituido de fuera hacia adentro, de arriba hacia abajo. Primero, por el músculo supinador corto. En el momento en que el supinador largo se lo llama braquiorradial, ya no existe el supinador largo, sino braquiorradial. El supinador corto tendrá que llamarse simplemente supinador. Luego tenemos el abductor largo del pulgar, el abductor o abductor largo del pulgar. Al lado de él tenemos el extensor corto del pulgar. A continuación, el extensor largo del pulgar. Y por último, el extensor propio del dedo índice. Así está constituida la capa profunda, extensor supinador. Repito, supinador, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. De estos músculos que forman la capa profunda de la región posterior del antebrazo o extensor supinador, 3 de ellos, sus tendones, forman a nivel de la región dorsolateral de la mano una depresión triangular conocida con el nombre de tabaquera anatómica, que ya fue descrita en el video donde se estudia el hueso del cúbito. Esta depresión o tabaquera anatómica tiene como límites, como ustedes pueden observar, el tendón del abductor largo del pulgar con el tendón del extensor corto del mismo dedo. Y hacia adentro tiene como límite al tendón extensor largo del pulgar. Esos 3 tendones van a formar una depresión dorsolateral en la mano que recibe el nombre de tabaquera anatómica. Y observemos que la tabaquera anatómica está recorrida o atravesada por un elemento vascular importante que se llama arteria radial. Y atravesada también en esta depresión por 2 tendones, ¿ves? 2 tendones. Sigamos el tendón externo de donde procede. Procede del músculo extensor radial del carpo, extensor radial largo del carpo, que sabemos que es él porque va a terminar en el extremo proximal del segundo metacarpiano. Adyacente a él está llegando, atravesando la tabaquera, el tendón del músculo extensor corto del carpo y lo identificamos porque va a terminar en el extremo distal del tercer metacarpiano. Algo importante en este gráfico, decíamos al comienzo, es que al observar el supinador corto o simplemente músculo supinador, vemos que es perforado, atravesado por una rama nerviosa. Esta rama nerviosa procede de la rama profunda del nervio radial. Recordemos que el nervio radial a nivel
del canal bicipital externo termina en dos ramas, una anterior sensitiva y otra posterior motora. La rama posterior profunda del nervio radial llega a la región posterior del antebrazo, perforando, atravesando al músculo supinador. Y una vez que lo atravesó y llegó a esta región, recibe el nombre de nervio interóseo posterior. Este es el nervio interóseo posterior, que no es más que la rama profunda terminal motora del nervio radial que llegó a esta región perforando al músculo supinador y se dispone entre la capa superficial y la capa profunda. Todos los músculos de la región posterior del antebrazo o posterolateral o extensora supinadora son inervados por la rama profunda del nervio radial o nervio interóseo posterior, excepto, y esto es importante, el braquio radial y el extensor largo radial del carpo. Esos dos músculos reciben inervación directa del tronco principal del nervio radial. Los restantes músculos, extensor supinador, son inervados por el nervio interóseo posterior. También observamos aquí que este nervio hace un recorrido en compañía con un elemento vascular que corresponde a la arteria interósea posterior, procedente del tronco de las interóseas y a su vez de la arteria cubital. Esto es lo importante que en esta introducción general de los músculos del antebrazo quería indicar, ¿no? Porque en el video hago un estudio desde el punto de vista anatómico en 3 regiones y en este actualizo y también doy nombres modernos que se utilizan ahora con estos músculos. En el audiovisual de músculos del antebrazo, usted va a tener otros conceptos anatómicos que los indico ahí y que son muy importantes de tener presente, como por ejemplo en la región anterior, en el tercio inferior del antebrazo, hay 3 canales formados por los tendones de la capa superficial, pronato, flexora o flexor pronadora, y uno de los músculos de la región posterior del antebrazo, como es el braquio radial. Y ese canal importantísimo corresponde al canal del pulso, donde la arteria radial se hace superficial. Estos dos planos en que hemos dividido actualmente a los músculos del antebrazo, ¿verdad? Están separados por el esqueleto del radio que está hacia afuera y del cúbito y por la membrana interósea. Esa es la pared osteofibrosa que separa estos dos compartimentos. Ahora, los límites de la región, los límites que separan la región anterior de la posterior, está dada hacia adentro por el hueso cúbito, por la cara cutánea del cúbito hacia adentro y hacia afuera por el trayecto de la arteria radial. Ambos elementos son fácilmente palpables. Y una cosa importante es que estos límites, en estos límites, a nivel de estos límites, no hay elementos nerviosos, lo cual permite que estos límites sean vías de abordaje quirúrgico. No hay elementos nerviosos motores, que es lo importante. En estos límites que señalo, por dentro, indicados por la capa cutánea del cúbito, y hacia afuera, indicada por el trayecto
arterial radial, en esos puntos no hay relación con nervios motores y por lo tanto constituyen una vía de abordaje quirúrgica importante. Nada más es esto lo que quería anotar. Espero que quede claro en relación a lo que y que se pueda comprender lo que ustedes van a estudiar en el video de disección cadavérica de antebrazo. Muchas gracias.